Bienvenidos al episodio 64 del podcast de Soy Como Como. En el podcast de hoy hablaremos de la salud emocional. Pondremos nuestro punto de mira en el cerebro y en todas las enfermedades psiquiátricas, tanto leves como graves, que nos rodean. Buscaremos respuestas a preguntas como ¿cuál es el mejor abordaje para la depresión y la ansiedad? ¿Podemos modificar nuestra psique modificando la composición de la microbiota? ¿O la alimentación nos puede ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo? Para hablar de este tema, con una mirada 360, tenemos con nosotros a Carlas Moore, médico psiquiatra, psiconeuroinmunólogo y autor del libro Resiliencia y Gestión del Naufragio. Carlas es expresidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, es el nuevo director del Servicio de Salud Mental del Principado de Andorra y es miembro del Institut Xevi Verdaguer. Pero antes de entrar en materia, antes de saludarle, recordaros que como siempre nos acompaña Naturs Plus, nuestra empresa de suplementación de confianza que patrocina el podcast y que, como os cuento cada semana, tiene un gran abanico de complementos naturales. Hoy os quiero hablar de los complementos de vitaminas del grupo B, conocido como B-Complex, porque ya lo hablaremos, las vitaminas del grupo B son muy importantes para el sistema nervioso central, nos ayudan a mejorar la falta de energía o la concentración. Y también nos acompaña esta semana Storytel, una plataforma de entretenimiento con miles de audiolibros, podcasts y libros electrónicos en streaming. Actualmente su catálogo cuenta con más de 400.000 audiolibros en español, inglés y catalán y aparte 400.000 libros electrónicos. Lo mejor es que cuenta con una función offline que permite que se puedan escuchar o leer cuando no hay conexión a internet, y de entre toda la colección esta semana he seleccionado 2 más para que puedas leer y escuchar en un periodo de prueba totalmente gratuito de 30 días, y mi selección esta semana es El porqué de las cosas de Kim Munso, que para mí fue un gran escritor en toda mi juventud, me lo leí todo de él, y otro que también me ayudó mucho en el inglés, y es Martes con mi viejo profesor, basado en el libro de Mitch Albom. Los dos los tenéis y os dejo el enlace en la descripción del episodio para que durante 30 días disfrutes de Storytel y de este periodo de prueba con la selección de libros que os traigo cada semana. Y ahora sí, Carlas Moore, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas. Gracias por estar en el podcast, Carlas. Hace mucho que te sigo, que sé quién eres, que te conozco. Hemos compartido hasta alguna reunión de staff en las que Xevi ha estado por ahí, porque estás haciendo mucho tándem con él. Y hace unos días, en una sesión que hacíamos en Academia Xevi Verdaguer, hablábamos de la importancia de depende de qué tipo de fármaco alopático, para la psique de pacientes con problemas digestivos que arrastran desde hace muchos años y que él ya no tenía como las herramientas de es que ya no sé qué hacer. Y pensé, aquí está Carlas Moore metido por en medio, fijo. Y entonces pensé, siempre he querido que pasara por el podcast, Carlas. Hace un año me dio tu móvil, Chevy, y después, no sé, la vida, tengo ahí un listado de gente que el otro, tal. Digo, Carlas, otra vez, que después de la pandemia encima, el tema del cerebro ha cogido un protagonismo brutal. Leía hoy un estudio de Lancet que me pareció que estaba muy bien documentado, que dice que a raíz del COVID han aumentado el número de casos de depresión y ansiedad un 28% en el caso de la depre y un 26% en el de la ansiedad. Y esto, bueno, me pareció que estaba bien hecho el estudio de The Lancet. Pero bueno, iremos desgranando poco a poco enfermedades más llevaderas y otras más complicadas, más complejas. Espero dar respuesta a mucha gente que esté escuchando con mucha atención el podcast a través de las preguntas que te pueda hacer. Hemos hablado mucho del segundo cerebro, pero yo creo que no estamos atacando suficientemente bien el primer cerebro muchas veces. Me gustaría que empezaras teorizando un poco, pero que lo entendamos todo, que nos cuentes un poco cómo se organiza nuestro cerebro o dónde se almacenan las emociones, para entrar un poco en materia. Vale, por resumirlo y entender de lo que estamos hablando, fijaros que el cerebro humano, que es sobre todo tejido graso, ¿vale? Está hecho de muchísimos fingomielina, de muchísimos fosfolípidos y que evidentemente también el colesterol y los triglicéridos son parte componente no solo de la membrana celular, sino de toda la sustancia blanca de soporte. Ese pequeño kilo 100, kilo 200 que tenemos consume el 20% de nuestro flujo sanguíneo. ¿Vale? O sea, imaginaros la cantidad de energía que necesita para funcionar. La segunda cuestión que me gustaría recordar, y se nota que soy un enamorado del órgano por muchas cosas, es que es
siendo el órgano más noble y más importante de todo nuestro organismo, por encima del corazón incluso, desconocemos prácticamente lo que hace el 70% de su masa, lo cual es realmente grave, ¿no? Todavía desconocemos qué hacen determinadas áreas de asociación en el llamado lóbulo parietal. Pero podríamos resumir con que el cerebro es el órgano que controla todas las funciones vitales, tanto las más basales como lo que es el procesamiento de aquellas cuestiones más racionales que nos diferencia del resto de mamíferos y que por eso está organizado, si lo tuviéramos que diferenciar en dos partes fundamentales, sería el llamado cerebro primitivo, que se une a los ganglios basales del tronco encéfalo que controlan funciones vitales, el cerebelo, que está también controlando nuestro equilibrio, nuestra marcha, y en el cerebro tenemos el llamado cerebro primitivo, el llamado sistema límbico, que controla sobre todo nuestro mundo emocional, fundamentalmente el hipocampo, la amígdala, pero también el córtex cingular, que está justo ahí pegadito, el hipotálamo, el tálamo y la hipófisis que pende de ello, y luego tendríamos el córtex, ¿no? Lo que es tanto el neocórtex como el paleocórtex. El neocórtex es la parte de la corteza cerebral que regula nuestro intelecto, nuestra cognición, que controla nuestros impulsos, que en definitiva nos hace actuar de una determinada manera, ¿no? Fundamentalmente. Genera nuestros pensamientos, procesa racionalmente de forma secuencial la realidad y evidentemente nos lleva a muchísimas funciones que nos permiten desarrollar como personas determinadas cuestiones. Probablemente, desde el mundo de las neurociencias clásicas, se ha hecho mucho caso a la patología del córtex y poco a lo que es el cerebro emocional y sus controles. No solo a la importante secreción hormonal de determinados factores por parte del hipotálamo, sino también ese mundo emocional tan enorme, con muchísimas conexiones, que emana de nuestro sistema límbico. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, hay dos organelas que se están estudiando cada vez más, que están determinando muchísimo también nuestra salud general, fundamentalmente nuestra salud digestiva, pero también nuestro sistema inmunológico, que es el hipocampo, donde diríamos que almacenamos nuestros recuerdos, y la amígdala, que es donde almacenamos todas esas emociones que están asociadas a recuerdos. Porque verdad que casi ningún recuerdo es neutro, que siempre nos acordamos de las cosas en forma positiva o en forma negativa. Esa conexión es algo apasionante y que está marcando mucho la investigación a las neurociencias actualmente. Vale. Bueno, y en todo eso, ¿qué parte de esta parte del cerebro más vinculada a las emociones funciona de una manera o de otra en función de la genética o de la epigenética? Mira, es otra línea apasionante porque si algo tenemos en cuenta es que el patrón fenotípico, es decir, cómo influye el ambiente donde nos desarrollamos, la nutrición que llevamos, el ritmo de vida, los hábitos, es justamente ese componente epigenético que modifica nuestro córtex, pero sobre todo nuestro sistema límbico, ¿no? Ahí es donde yo creo que realmente tenemos los determinantes de salud a nivel general. Determina la salud a nivel cardiovascular y también nos determina las hormonas del estrés, por lo tanto, nos puede bloquear el nervio vago y potenciar el eje del cortisol. Nos está también afectando el nivel respiratorio y desde luego el aparato locomotor y muchísimas enfermedades autoinmunes de corte reumatológico. Y si tuviera que hacer una conexión ideal, evidentemente sería por una parte el sistema límbico y por otra parte lo que es el tálamo y el hipotálamo, ¿no? Lo que regula las necesidades fisiológicas básicas, el apetito, la sed, el instinto de supervivencia, todo lo que es nuestra vida vegetativa, lo que al final se reduce a la vida instintiva que marca todo lo demás. Y esto está muchas veces fuera de la metodología de trabajo, ¿no? De la neurociencia moderna, de la psiquiatría, de la psicología, porque nos hemos juntado muchísimo más en lo que es el trastorno de la vida consciente del córtex y nos estamos olvidando de lo más vegetativo. Aún así, ahora decías que el hipotálamo es más para las cosas de primera necesidad y la Sí. gente que tenemos estrés siempre nos han dicho que tenía que ver con el hipotálamo y ahora sería más con el sistema límbico, con el cerebro límbico, lo que estás contando. En parte sí, porque al final incluso las necesidades más primigenias también son modificadas por nuestras emociones, ¿no? Ese magnífico mundo emocional que el ser humano tiene nos modifica o al menos nos permite conllevar necesidades fisiológicas e incluso sensaciones mediadas por receptores nerviosos complejos, como los nociceptivos, como por ejemplo el dolor. ¿No? Todos conocemos que en una escala analógica de dolor crónico, una persona con emociones negativas que arrastra un proceso depresivo, que, que conlleva relativamente mal la enfermedad crónica, va a tener una sensación de dolor mucho mayor y probablemente más refractaria a cualquier tipo de tratamiento antiinflamatorio o analgésico que alguien cuyo mundo emocional está mucho más regulado. ¿Eso sería lo que son los síntomas psicosomáticos? Exactamente. ¿Es esto?
Al final es esto. O sea, la medicina psicosomática clásica, que como digo yo siempre, es la bisabuela de la psiconeuroinmunología moderna, ¿no? O de la PNI moderna, ¿Así? realmente lo que demuestra desde el principio es, a ver, hay una interrelación muy clara, ¿no? Porque por una parte sabemos que hay un montón de enfermedades mentales que cursan con síntomas muy físicos. No solo somatizaciones, sino cambios reales, cambios que se reflejan en marcadores biológicos claros, en la analítica, en pruebas de neuroimagen. Y al mismo tiempo hay muchísimas enfermedades orgánicas que cursan con síntomas más psíquicos, si queremos, ¿no? Hay relaciones muy claras, por ejemplo, pues entre el hipotiroidismo y la depresión, entre el síndrome de Cushing y los trastornos de ansiedad, entre las porfirias y otros trastornos metabólicos extraños y el trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, que al final hay conexiones muy claras y, bueno, evidentemente el eje intestino-cerebro, o mejor dicho, cerebro 1, cerebro 2, está muy estudiado, cada vez hay evidencias más robustas y yo sí tengo que citar una asociación que estudiamos mucho, que tratamos mucho, es enfermedad inflamatoria intestinal, sea el Crohn, sea la colitis ulcerosa, con trastorno depresivo mayor recurrente. Eso está allí y no puedes tratar una cosa sin obviar la otra, ¿no? ¿Pero es psicosomático o es real la depresión que tiene una persona con colitis ulcerosa o Crohn? Claro, el problema es que empieza antes, ¿no? Es decir, el huevo o la gallina. Y muchas veces la respuesta que yo siempre he dado es los dos. Es decir, claro que hay una inflamación objetivada, ¿no? Y si de hecho vamos a una prueba tan clara como una colonoscopia, como una biopsia de colon o de intestino delgado en el caso del Crohn, vemos las placas inflamatorias, indudablemente. Lo que pasa es que esa inflamación, ese aumento de la permeabilidad intestinal, ese descenso en la producción de serotonina, está produciendo una depresión con una causa orgánica muy clara, pero al mismo tiempo se añade esa depresión adaptativa, exógena, psicológica, generada por toda enfermedad crónica. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como se dice el refrán en castellano. O sea, una cosa potencia a la otra. Y, Pero y no la hay psi- nada psicosomático. La depresión la tienes y la inflamación en los intestinos también, ¿no? ¿O a es que no estoy veces, entendiendo bien el término psicosomático? claro, es que el psicosomático no es sinónimo De de inventado. somatización, ¿vale? O de inventado. Claro, o ¿Qué es? sea, Síntoma una somatización psicosomático. sería, exactamente, bien, una somatización o un síntoma conversivo, ¿vale? Sería justamente aquellos síntomas que son producidos entre comillas de la nada, de la cual no encontramos una evidencia orgánica. ¿Vale? Y síntoma conversivo es un término que hace referencia sobre todo a las somatizaciones en el campo neurológico. Por ejemplo, un cuadro de migraña, una cefalea, unas parestesias, un dolor periférico que no corresponde con ninguna neuropatía. ¿Vale? Eso es una somatización. El término psicosomático es aquella enfermedad que puede producirse y puede inducirse por cuestiones psicológicamente primarias en los aspectos más físicos y viceversa. Es decir, aquellos síntomas psicológicos producidos por enfermedades orgánicas. Eso sería lo psicosomático. Al final es la unión de las dos palabras griegas antiguas, ¿no? La mente y el cuerpo, psique y soma, que durante muchos siglos y tristemente nos hemos empeñado en separar, como que eran dos mundos distintos con dos grupos de enfermedades distintas. Y cada vez se va demostrando, incluso a nivel molecular, que están íntimamente unidos. Eh, Hoy quiero que nos cuentes qué son los antidepresivos tricíclicos, ¿Vale? que no sé si tienen Ujú. sentido en este punto de la charla en la que estamos hablando de enfermedades inflamatorias intestinales, que como bien decía Chevy en este directo al que me remetí al principio del podcast, que no fue el podcast que tuvimos con él hace unos días, no, fue en una sesión privada para alumnos en los que no te citó, pero ya entendí que estaba haciendo tándem contigo cuando hablaba de unos antidepresivos que le estaban ayudando muchísimo en algunas enfermedades inflamatorias intestinales y que eran alopáticos, que eran convencionales. Pensé, ostras, un PNI prescribiendo antidepresivos. Y después he visto que usáis mucho esto de los antidepresivos tricíclicos, no sé qué es y no sé si se refiere a eso mismo. Mira, se refiere a eso mismo. Y es curioso porque es como un reciclaje de los antidepresivos más antiguos, ¿no? De hecho, la mitriptilina y la clomipramina son dos antidepresivos que se llaman tricíclicos por su estructura molecular, ¿no? Tienen tres enlaces covalentes con tres grupos de carbono que son los clásicos de toda la vida, los que se utilizaban hace 30 y 40 años antes que aparecieran los IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa, y los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que son pues, la fluoxetina, paroxetina y los más utilizados a partir de los años 90. Al final, lo que hacen son una inhibición no selectiva de recaptación de la serotonina. La serotonina es por definición, el neurotransmisor clave en la aparición de la depresión. Es el que marca nuestro bienestar, el que marca la estabilidad anímica y cuya producción, por cierto, depende en gran parte de un 70% del intestino.
Entonces, ¿cuál es el uso que estamos viendo en este reciclaje? Bueno, primero, el antidepresivo tricíclico, a pesar de su denostada mala fama durante un tiempo, porque daba muchos efectos secundarios, sobre todo por su acción anticolinérgica, náuseas, vómitos, estreñimiento grave, etcétera, lo que se está demostrando es que son de los que más sirven, de los que más efectivos y eficaces son frente a una depresión mayor endógena, es decir, frente a ese 10% de depresiones totales que sí que tiene una causa biológica detrás, que no son reactivas. Y segundo, que dentro de su mecanismo de acción son muy antiinflamatorios a nivel intestinal. Por tanto, en lugar de tratar, por resumirlo mucho, en lugar de tratar la consecuencia de la depresión, que a veces es lo que conseguimos con un ISRS, hablando de fármacos alopáticos, estamos tratando la causa. Estamos desinflamando el intestino, que es donde se produce la mayor parte de la serotonina de nuestro organismo. Y por tanto, Es un cuando hay una... antiinflamatorio intestinal, para entenderlo. Hablando en plata, sí, y sobre todo cuando esa inflamación se debe a una infección por patógenos, que es lo que más trabajamos con Chevy, es decir, cuando hay una infección vírica, el denostado Epstein-Barr, cuando hay un parásito como la Giardia amblia que no te produce gran diarrea ni grandes problemas locales, pero sí que te produce una inflamación generalizada importante en el intestino, o cuando hay evidentemente determinadas bacterias como el Campylobacter. Es decir, es un antiinflamatorio y que además, evidentemente, funciona levantando el estado de ánimo. Bueno, Pero esto insisto, no lo lo que va vamos a a utilizar generar para todas las depresiones. bueno, no, es que me estoy imaginando ya la avalancha de emails Ya. pidiendo que digas el nombre exacto porque lo has contado de tal forma que parece la panacea. A ver, Carlas, lo primero que debo decir, eres médico psiquiatra sí, y lo prescribes porque eres médico psiquiatra, si no, no podría ser esto que estamos hablando. No se absolutamente. lo puede tomar la gente al tuntún, ni No, no, no. ningún PNI, si no es médico psiquiatra, no lo puede prescribir. Por lo menos que no fuera médico, efectivamente. O sea, que al menos fuese médico. En eso estamos de acuerdo. O sea, son fármacos que hay que manejar con cautela y lo más importante, que no lo he comentado, ¿no? A dosis menores de lo habitual. O sea, para el tratamiento de la depresión mayor resistente, a veces se llegaban a dosis de 75 o 100 miligramos de la mencionada mitriptilina, ¿no? Con 25 miligramos podría ser suficiente para la acción antiinflamatoria intestinal que comentábamos. Y realmente, en ese término, es un fármaco súper útil y lo estamos viendo. Y además hay otra cuestión añadida que es muy positiva. Los efectos secundarios que antes mencionaba del fármaco son totalmente dosis dependiente. A más dosis, más efectos secundarios. De tal forma que con tan solo 25 o 50 miligramos, bueno, se quejan un poquito de la sequedad de boca los primeros días, pues he perdido un poco el apetito, pero no tienen efectos secundarios tan graves, sobre todo el estreñimiento pertinaz que se daba anteriormente con esos antidepresivos a altas dosis. Y también un mensaje importante, Nuria, los médicos que además somos integrativos o que practicamos la PNI, siempre intentamos justamente buscar alianzas, ¿no? Entre cuando es necesario un fármaco alopático unido a todos los suplementos o cambios nutricionales que habitualmente aconsejamos. Sí, claro, ahora vamos a hablar a fondo de eso. Hemos Sí, empezado seguramente por el final, pero también está bien porque es como lo otro ya viene de serie, ¿no? Cuando hacemos un podcast en Soy como, toda la mirada de claro. la suplementación y la alimentación viene de seguro. Mm. Te iba a preguntar también que los antidepresivos, lo malo que tienen es que es muy difícil desengancharte de ellos y una vez empiezas ya pasan décadas que estás ahí tomándolos. En este caso, con estas dosis bajas, ¿durante cuánto tiempo lo prescribís y es fácil dejarlo? ¿O hay que dejarlo? Bueno, la idea sería que sí, porque mejor dejar Claro, de tomar cosas. claro, mira, el tratamiento habitual pueden ser entre 6 y 9 meses. Es verdad que en menos de ese tiempo actúa poco y al haber subido a dosis bajas, justamente la reducción y la eliminación del fármaco no son muy complicadas. Normalmente en 4 o 6 semanas en dosis descendente, en escalada inversa, se puede llegar a dejar. Y evidentemente, sí, sí, no es un fármaco que se deba tomar de por vida, salvo que el cuadro depresivo sea tan grave que lo aconseje, pero no necesariamente. Vale. ¿Lo estás dando solo a las personas que tienen enfermedades inflamatorias intestinales o también a gente que tiene depresión y no tiene consecuencias en el segundo cerebro? También aquellas personas con un trastorno depresivo mayor, que serían, como te comentaba antes, ese 10% de depresiones de causa endógena, ¿no? Con un gran sufrimiento, con una importante apatía, falta de energía, parálisis, pues muchas veces deseos de muerte, es decir, unos cuadros depresivos realmente muy, muy graves, que al final son los que se deben a causas endógenas. En esos casos, independientemente de la salud intestinal, sí que están recomendados y sí que se suelen prescribir. Y la fluoxetina, has dicho antes, es como
No sé cómo lo has definido para diferenciarlo de los tricíclicos. Mira, pues la fluoxetina es un fármaco además archiconocido que de hecho yo creo que marcó toda una generación. Hay un libro sobre ello, la llamada Generación Prozac, incluso un libro magnífico de una amiga mía, la escritora Lucía Echevarría, que escribió Amor, Amistad, Prozac y Dudas, Ay, ¿no? sí, Porque cierto. hablaba muchísimo de la hipermedicación en los adolescentes del momento, en los años 90, sobre todo en los Estados Unidos, porque se vendió como la píldora de la felicidad, cuando de eso tiene poco, ¿no? La fluoxetina y todos los demás de ese grupo, sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina, los duales como la duloxetina o venlafaxina, se suelen utilizar también para aquellas depresiones no endógenas, más reactivas, pero que cursan con síntomas muy graves y que la suplementación se muestra insuficiente. Yo soy Depresión partidario por una siempre. muerte, Exacto, por estrés ejemplo. agudo cronificado, ¿en qué casos? Exacto. Pues mira, la fluoxetina en concreto es muy activador, con lo cual igual sería para una depresión importante, aunque sea pasajera, ¿no? Un duelo por una pérdida reciente. Tristemente, durante la pandemia estamos viendo muchos casos de este tipo, lógicamente. Y hay otros como la paroxetina o la sertralina, que en casos de estrés podrían ser más interesantes que prescribir benzodiazepinas, que sí que serían los famosos ansiolíticos a evitar siempre que fuera posible, ¿no? Vale. Espero que cada uno haya visto si sería más de un grupo de otro sin ansias de prescribir nada, porque ya os digo que aquí tiene que estar un médico por en medio que primero valore si es verdad que este estrés no se puede reducir de otras muchas maneras. Vamos Exacto. a ello. Ahora hablaremos de estrés, ansiedad, depresión y otras enfermedades. ¿Cómo afecta el estrés al cuerpo? Que lo hemos contado en algunos otros podcasts, pero seguro que la manera como nos lo cuentes tú será diferente. Mira, el estrés, yo siempre digo que suele ser la punta del iceberg, ¿no? Y que altera todo nuestro sistema interno, nuestra homeostasis, y el estrés suele ser una señal de alarma, causa y consecuencia de desequilibrios en todo el organismo. Al final, estrés a nivel global es sinónimo de inflamación. ¿Por qué? Porque al activarse el eje del cortisol, cambia el metabolismo de la glucosa, bloquea el sistema parasimpático y por tanto el nervio vago, que conecta adecuadamente intestino y cerebro, y evidentemente cambia nuestro metabolismo y, por supuesto, activa citoquinas inflamatorias, particularmente el TNF, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y no solo las hormonas del estrés, la adrenalina y noradrenalina, también todas las acciones sobre sus receptores alfa-adrenérgicos en el corazón, provoca taquicardia, provoca palpitaciones, provoca hipertensión arterial, ¿no? Y evidentemente sobre esos alfa y beta adrenérgicos provoca muchísimos problemas que si añadimos la resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa, primer paso para una diabetes tipo 2, pues fíjate qué cuarteto o qué quinteto de síntomas estamos mencionando. Hipertensión arterial, taquicardia, diabetes tipo 2, normalmente cambia también el metabolismo lipídico, por tanto incrementa la obesidad, normalmente lleva también al desarrollo del hábito tabáquico. Creo que estoy contando hasta 7 factores de riesgo del infarto agudo de miocardio, que a día de hoy la cardiopatía isquémica sigue siendo la primera causa de mortalidad global en los países civilizados. Y evidentemente el estrés crónico, esta inflamación sostenida, provoca una merma en el estado de salud. Provoca todo tipo de enfermedades a nivel reumatológico, provoca enfermedades en el sistema digestivo, provoca lo mencionado a nivel cardiológico y evidentemente el problema del estrés es que muchas veces no es vivido como una situación estresante o no se identifica la causa, ¿no? Al igual que la depresión tiene muchas máscaras y una persona que tiene un factor de estrés importante puede ir en un auténtico peregrinaje de especialista en especialista sin encontrar una respuesta clara, porque el problema no es local, no es focal, no es que tenga una artritis localizada y que por tanto haya de tratarse como sea en su inflamación de rodilla. No, el estrés es una enfermedad sistémica, es uno de los principales factores de riesgo de la cardiopatía y evidentemente si se reduce de forma global el estrés, mejora el estado global de salud. ¿Cómo lo va a notar la persona que no gestiona bien el estrés? Porque estrés, lo típico, el león que te persigues, bueno, puntualmente es bueno, lo duro es cronificado en el tiempo o que tu lista de tareas quizá no es muy larga, pero tú no la sabes gestionar, que es cuando el Es- vaso se desborda. Y eso, exactamente. que uno mismo se lo vea, no es tan fácil, No. ¿no?
No, somos muy malos jueces de nosotros mismos y de nuestro ritmo de vida, ¿no? Al final, en ello engloba ya no solo el tratamiento del estrés, sino la clave de la felicidad. Mira, me estoy acordando de una frase que no se la recuerdo a ningún médico ni a ningún psicólogo, pero me parece que es absolutamente maestra y dice que el 10% de nuestra felicidad consiste en las cosas que nos pasan o en la vida que tenemos. Y el 90% cómo nos tomamos las cosas que nos pasan y la vida que tenemos. La frase es de Irving Berlin, que era un director de orquesta muy conocido en el Hollywood del siglo XX. Y lo define muy bien cuando hablamos justamente del estrés. Podemos tener un ritmo absolutamente de locos, ser incapaces de gestionar la avalancha de tareas o de conllevar una situación complicada a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, y que todo esto, de forma más sutil al principio, más clara posteriormente, nos esté modificando nuestro equilibrio hormonal y estemos en una situación de hipercortisolenismo. ¿Cómo identificarlo? Bueno, fundamentalmente, yo diría cuatro cuestiones básicas. La primera, la falta de rendimiento, ¿no? La sensación de no llegar a todo, la sensación de estar sobrepasado por determinados acontecimientos cuando antes probablemente éramos más capaces de conllevar las tareas diarias. Lo segundo, una situación de hiperalerta, cuando estamos mm, realmente tan estresados que cualquier cosa, ¿no? Nos pone en marcha nuestro sistema de alerta, que casi todo nos molesta, que casi todo nos irrita. Y evidentemente esa reacción que decías de la huida ante una situación de auxilio, que nos viene muy bien para, ¿no? Nuestro paleocórtex nos dice, hey, aquí está el instinto de supervivencia y aquí tienes que moverte porque el león te va a comer. Bueno, pues no siempre es bueno si estamos en esa situación de hiperalerta y eso se nota. La tercera cuestión es cuando empezamos a tener síntomas físicos de estrés. Decir, oye, ¿y a mí por qué me cuesta respirar? ¿O por qué tengo un nudo en el estómago tan molesto? ¿No? ¿O porque estoy todo el rato moviendo una pierna o tengo temblor en una mano? Esto no me sucedía anteriormente. Y la cuarta cuestión es cuando empezamos a tener problemas del sueño. Cuando el insomnio, evidentemente, es un problema multicausal, pero cuando hay un estrés soterrado, al final acaba redundando en nuestra falta de descanso. Y vuelvo de nuevo a la metáfora de la pescadilla que se muerde la cola. Si no tenemos un descanso adecuado, el estrés incrementará, estaremos más irritables y conllevaremos menos cualquier devenir de la vida. ¿Y en la ansiedad en qué papel juega en el estrés? Siempre que hay estrés hay ansiedad, puede ir por separado. Mira, hay casos que hay un estrés psicofísico importante sin claros síntomas de ansiedad, ¿vale? Porque la ansiedad, además, yo lo definiría como un sistema de alerta, como un síntoma que nos está diciendo que el estrés, bueno, está muy por encima de lo soportable, ¿no? Al final es un síntoma como la disnea, como la falta de aire que nos dice, oye, mira, igual estás desarrollando una bronquitis o una neumonía o algo peor a nivel pulmonar, por algo te está faltando el aire. Mm. La ansiedad es justamente la puntita del iceberg, bueno, la punta del iceberg. O sea, aquí sí que empezamos a darnos cuenta, sea una ansiedad más psicológica o más somatizada, más física, que el estrés se nos ha desbordado por completo, que tenemos el cortisol disparado, que no contamos con los mecanismos fisiológicos para regular ese estrés y hemos de ponernos en marcha. Y evidentemente haciendo modificaciones en nuestra vida, ayudados del ejercicio físico, de la meditación, de la concentración, del yoga, de la terapia que sea, pero el incorporar también componentes de la medicina emocional, de todo lo integrativo, para controlar dicho estrés antes de que llegue a desbordarse, que no siempre es fácil identificarlo. Ahora, tanto para la depresión, que la hemos tocado por encima y si quieres nos puedes contar más cosas, porque has dicho que había diferentes caras de la depresión. Y después también para el estrés, vamos a entrar en el terreno de la suplementación. Antes, por eso, no sé si hay también algún tricíclico que recomiendes para la gente que tiene estrés y ansiedad, porque hemos dicho antes que tirabas de algún antidepresivo, de aquellos antiguos y tal, que, no, que con dosis bajas para la gente con problemas de enfermedad inflamatoria intestinal vinculados a la depresión, pero ahora en cuadros de estrés-ansiedad, ¿sueles tirar de eso o intentas suplementación natural? Mira, yo siempre intento suplementación natural por muchas cosas, porque es más ir a la causa de dicho problema o enfermedad, pero cuando los síntomas son tan graves que no son suficientes, yo intento tirar, pues de nuevo, de algún antidepresivo a dosis bajas de perfil sedante como la trazodona, en lugar de prescribir ansiolíticos o benzodiazepinas. A mí particularmente, y no soy el único, no me gustan las benzodiazepinas, salvo para tratar momentos de ataque de pánico, de estrés agudo o en situaciones muy puntuales, porque generan dos fenómenos muy desagradables. El primero es la tolerancia y el segundo es la dependencia. Es decir, que cada vez necesitas más cantidad de ese fármaco para que te haga el mismo efecto y, por tanto,
te enganchas y desarrollas una dependencia a ello. Esto es algo que hay que evitar. Y al final es mucho mejor, bueno, suplementar, por ejemplo, con GABA, que dar un fármaco ansiolítico que es un agonista GABAérgico, que te va a hacer la misma función, ¿no? Eso es un poco lo que hay que buscar. Y, por ejemplo, pues sí, la trazodona es un buen ejemplo en ese sentido y funciona mucho mejor para el insomnio crónico, incluso asociado a enfermedades genéticas como el insomnio fatal familiar, que hipnóticos, que serían benzodiazepinas de vida media corta, que enganchan mucho, insisto. Para momentos puntuales puede ser útil, pero es mejor no hacerlo. ¿Cómo atacas situaciones de depresión y estrés en cuanto a su suplementación? ¿Metes siempre un adaptógeno tipo ashwagandha y rodiola, que ya hicimos un podcast de adaptógenos y la gente ya sabe que la rodiola y la ashwagandha podrían ser buenos aliados en ansiedad y estrés? ¿Lo metes siempre en paralelo a, como sois PNIs, tratar los neurotransmisores tipo voy a mejorar la serotonina, voy a mejorar el GABA? ¿Cómo haces el combo? Y después también están azafrán, hipérico, cosas también naturales que también afectan a los neurotransmisores, que no es propiamente estoy tomando 5-HTP, estoy Claro, tomando GABA, que no sabemos ni lo que tomamos. claro. ¿Cómo haces la combinación de todo o en qué caso prescribes una cosa u otra? ¿Cómo harías tú aquí el puzzle? Pues fíjate, el azafrán que mencionabas podría ser calificado como un tricíclico natural, antes que hablabas de la mitriptilina, porque realmente desinflama bastante, inhibe de forma no selectiva la recaptación de serotonina e incrementa los niveles de este neurotransmisor. Y al final, bueno, pues es una especie que se utiliza mucho en cocina y que realmente es fácil de encontrar, ¿no? El hipérico también es un buen inhibidor de la recaptación de serotonina y se ha utilizado con, con bastante solvencia en muchísimo caso. También suplementos con sales de litio y muchísimos adaptógenos, como comentabas. Yo suelo tirar mucho de la rodiola, de la ashwagandha, de la clorela, que es un alga que también se encuentra muy fácilmente y que nos permite adaptar justamente los ejes hormonales que tienen influencia en el estrés y en la ansiedad, y ahí sí que tiraría de la suplementación. Al final es lo que comentábamos. Es decir, a ver, si tenemos una persona que por sus problemas intestinales de inflamación no absorbe bien el triptófano, ¿no? O tiene un déficit en la triptófano hidroxilasa que la transforma en la 5-hidroxitrivitamina, que es el precursor de la serotonina, probablemente no les sirvan mucho determinados suplementos, pero si primero hemos tratado inflamación y permeabilidad, hemos reequilibrado una posible disbiosis intestinal y el triptófano tiene una absorción adecuada, lo que vamos a ayudar es justamente a que las vellosidades intestinales hagan su trabajo en fabricar esos 2/3, ¿no? Casi de la serotonina que nuestro cuerpo necesita. El 5-HTP, unos 100 miligramos diarios, es un suplemento que yo particularmente utilizo bastante con buen resultado a nivel subagudo crónico, ¿Qué digámoslo cuenta así. que es para la gente que no sepa qué es el 5-HTP? El 5-HTP es el precursor directo de la serotonina, ¿no? Su formulación es el 5-hidroxitriptamina. Es como el paso intermedio entre el triptófano, aminoácido esencial que se encuentra, por tanto, en los alimentos, con, em, con la serotonina. Y todo ello muchas veces asociado a aquellos suplementos que te pueden ayudar a tratar también el eje del GABA, suplementos de ácido gamma aminobutírico en torno a 500 miligramos, incluso 1000 miligramos diarios, y evidentemente todo lo que sería también referente a, a tratar pues con esa alimentación que por sus contenidos en fitoteroles, en triptófano, en L-taurina, en valina y otros aminoácidos nos ayudan muchísimo a regular justamente el eje serotoninérgico sin necesidad de tirar de un fármaco y, bueno, suplementando podemos llegar a ello, ¿no? Y hay alimentos riquísimos en eso, pues desde la espinaca, el ajo, la patata, la cebolla, la col, la acelga, la berenjena, el apio, el reishi y el shiitake son hongos que con altísimo contenido que nos ayudan mucho en los casos de depresión. Todos aquellos cereales que también sean ricos en vitamina B12, en cianocobalamina, el plátano, el aguacate, la fresa, son alimentos muy ricos, ¿no? y que nos pueden ayudar muchísimo en casos de depresión leve moderada. Vuelvo un poco para atrás. Ha ¿Vale? habido un momento que has dicho que el hipérico era un inhibidor de la recaptación de la serotonina. A mí que me cuestan de entender estos conceptos. Me gustaría que dijeras qué quiere decir un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. O sea, ¿cómo actúa la serotonina en el cuerpo? Y estos inhibidores, ¿qué función tiene inhibir? Fantástico. Mira, cuando hablamos de recaptación, al final es verdad que es un término confuso, porque hace mención a la
disminución de la eliminación de la serotonina, ¿no? Al final, imaginémonos que la serotonina es un neurotransmisor que tiene su función en las sinapsis químicas, ¿no? O sea, todas las neuronas del cerebro están conectadas de dos maneras. Por un impulso eléctrico, la llamada sinapsis eléctrica, entre axón y dendritas, de una neurona y otra, y luego unas vesículas microscópicas donde evidentemente se transportan los distintos neurotransmisores, uno de ellos la serotonina. En la unión entre las dos neuronas, la llamada hendidura presináptica, es donde se produce la recaptación de determinados neurotransmisores. Claro, si andamos faltos de serotonina y la transmisión a nivel neuronal desde la neurona del córtex a los núcleos del RAFE y determinadas organelas del sistema límbico, que como hablábamos anteriormente controlan las emociones, si se elimina demasiada serotonina y esa serotonina no llega adecuadamente a la transmisión límbica, nuestras emociones son mucho más negativas. ¿Qué hace este fármaco? Compite literalmente con la subunidad del receptor de serotonina, se posiciona allí, llamémoslo amitriptilina, del que hemos hablado antes, y entonces la serotonina no se elimina tanto. Pero claro, ¿es suficiente? Pues muchas veces no. Porque si la causa se debe a una inflamación intestinal que nos impide la producción de serotonina en cantidades adecuadas, por mucho que eliminemos la recaptación, es decir, la eliminación de la serotonina, no la tendremos en cantidad suficiente. Y ahí es necesario mirar justamente el primer paso, ¿no?, de todo el ciclo de la serotonina. A ver cuánta tenemos, cuánta producimos y si el precursor de la serotonina está bien asociado, porque si no, pues evidentemente tendríamos un problema. Estos días en proyectos que tenemos en Soy como estamos contando que muchas veces un colon irritable podría provocar una fatiga crónica o una fibromialgia y la culpable seguramente es la serotonina baja. O sea, imagínate, ¿no? Lo que estás diciendo con nombres y apellidos. Se llama colon irritable, señora, acaba siendo una fibromialgia y eso, el recorrido es por serotonina baja. A mí esto me parece acojonante. Sí, lo es. O Es que sea, además lo es es. que da miedo, ¿no? Es que además, fíjate que curiosamente acabas de citar una de las enfermedades más desagradables, peor abordadas y más desesperantes para muchísimas personas. Porque yo siempre he comparado al paciente con fibromialgia, además, como la persona que se siente como una pelota de tenis entre la consulta del reumatólogo, del internista, del psiquiatra, y que casi ninguno de ellos, si no somos capaces de trabajar en común, bajo un abordaje integrativo, acaban encontrando algo más que un tratamiento sintomático para su inflamación. Y evidentemente en la fibro los puntos dolorosos se explican claramente por un déficit de serotonina. Y efectivamente, el colon irritable siempre se ha asociado al estrés, y es verdad, porque un incremento del estrés suele provocar episodios de diarrea versus una disminución del peristaltismo intestinal cuando, es decir, una diarrea, o sea, perdón, un estreñimiento cuando el estado de ánimo es más depresivo. Pero al final, detrás de todo esto y sobre todo estos cambios tan súbitos del ritmo intestinal, está un problema en la serotonina, indudablemente. Y los síntomas afectivos, es decir, del estado de ánimo, pueden no ser tan importantes, pero bueno, lo demás sí que está muy afectado por ello, ¿no? ¿Y hay Y algún bien, otro motivo de serotonina baja, aparte de tener permeabilidad intestinal aguda? bueno, a veces hay un déficit, como pasa con la histamina, ¿no? Un déficit congénito de la diaminoxidasa, de la DAO. A veces hay un déficit de la triptófano hidroxilasa, es decir, tener Endógeno, o sea, de ser claro, endógeno, tener vale. que la actividad de esa enzima esté por debajo de lo habitual. O bien puede ocurrir que la alimentación de esa persona sea muy pobre en triptófano y entonces la producción de serotonina está disminuida a pesar de que la enzima tenga un funcionamiento adecuado. ¿Y sería bueno tomar suplementos de triptófano? N- No generalizable, pero evidentemente cuando empieza a aparecer la depresión como una enfermedad sistémica que lo es y todas sus consecuencias, es un suplemento que realmente va muy bien. Yo tampoco lo aconsejaría como un suplemento preventivo, ¿no? No podríamos decir, no, por si acaso nos ponemos tristes, vamos a tomar triptófano. No necesariamente, o al menos no llegar al suplemento, sino simplemente pues ir a una alimentación equilibrada con algunos alimentos que tengan un triptófano en, en suficiente cantidad, ¿no?, para la producción de la serotonina posterior. Y lo que sí que sería importante también, porque está muy, muy relacionado con el sistema inmunológico, es tener el sistema inmunológico apoyado. Y también en ese sentido tenemos suplementos que compatibilizan muy bien con el triptófano o que incluso
se podrían dar antes de llegar al suplemento de triptófano según la sintomatología, ¿no? Pues el Cordyceps, que es un extracto de biomasa de micelio, los citados reishi maitake, el astrágalo, el extracto de raíz de astrágalo, la L-teonina, la betonina, el euterococo, ¿no? El extracto de su raíz, la Schisandra, que es una baya que también nos aporta mucho en ese sentido. O sea, es decir, hay muchísimas cosas que se pueden ir haciendo antes de llegar, digamos, a una depresión franca. Dios mío, si fuera fácil no estaríamos aquí, ¿eh? No, exacto. Es que queremos solucionar el problema digestivo, que ya basta nos cuesta interpretar que eje intestino-cerebro, de verdad va en serio este tema, serotonina baja igual a futura fibromialgia, esto ya cuesta de asumir. Pero tú dices, bueno, yo voy atacando igualmente a la enfermedad intestinal. Déjame, que ya buena falta me hace entender las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos de la microbiota intestinal. Pero resulta que después están el hígado y el sistema inmune y siempre venís a decir todo a la una. Trata todo a la vez, porque si el intestino lo atacas y pasas del hígado, mal. Porque también es de ida y venida. Y con el sistema inmune también. Siempre acaba saliendo que si no tienes fortalecido el sistema inmune, el tema digestivo seguirá cojo. Y es como, ¿cuántos suplementos me tengo que tomar para todo eso? Pero bueno, muy, muy interesante, sí. O sea, está claro. Sí, y además hay muchas evidencias robustas que nos demuestran cómo de viaje de vuelta una depresión importante nos debilita la inmunidad humoral y celular, que no es Claro, poco. claro. Claro. Vamos a recordar otra vez los alimentos ricos en triptófano, porque me parece que está muy bien también hablar de cómo podemos, a través del alimento, proveer de medicina a nuestro organismo de una forma fresca y natural y no solo con suplementos. Has dicho plátanos, huevos, lácteos, semillas de lino, chía y calabaza. Lo tengo apuntado, Sí, que no sé si lo hemos dicho. sí, ¿Qué más has vamos bien. dicho? Pues fíjate, hortalizas tan básicas como el tomate, verduras tan comunes como la borraja. Bueno, en mi tierra, en Aragón, es más común que en Cataluña, Sí, pero efectivamente también el ajo, que además es un gran depurativo, la cebolla, la col, la la col, lechuga, algo tan has sencillo dicho la como col, eso, la lechuga. guisantes, frijoles, lentejas, garbanzos, las legumbres en general son muy ricas en ello, el arroz salvaje, el pan de trigo sarraceno, el pan de centeno, frutas, hemos comentado el plátano, limón, mandarina, papaya, aguacate, el aguacate creo que lo habíamos dicho, Sí. castañas, que esto es muy de temporada en otoño, las castañas, la levadura de cerveza, el tofu, también es muy rico, y en definitiva muchísimas cosas que podrían estar en nuestra dieta de forma diaria muy fácil. Ah, mira, las pasas y los dátiles también. Los dátiles son un alimento maravilloso por muchísimas razones. Y, Bueno, y Kevin y no estaría tan de acuerdo contigo en eso. ya, eso ya lo sé. Estamos con la fructosa y los dátiles todo el día ahí, Eso es venga. verdad. A ver, vamos a No, puntualizar. pero sí, sí. Para quien no tenga intolerancia a la fructosa, por favor. Eso está claro. Muy bien. Pasas y dátiles también, ¿eh? Los Sí. dátiles, ibas a decir, te he cortado, perdona. No, Ibas a que decir va. algo Esto. más de los dátiles. Bueno, las pipas de girasol y calabaza y luego o sea, un tip maravilloso porque el triptófano se encuentra también en determinadas hierbas de uso medicinal que normalmente las recomendamos como relajantes para el sueño. En la valeriana, en la melisa, en la camomila. Entonces mataríamos dos pájaros de un tiro. O sea, es muy interesante una infusión diaria de estas plantas. Tienen triptófano. Ujú, Y aparte nos relajan, nos ayudan a dormir exacto, y a mejorar todo el circuito del que estábamos hablando. exacto. O Vamos a tie- hablar un poco sí, sí. de enfermedades de palabras mayores. Alzheimer, no sé, ¿por dónde quieres empezar siguiendo un poco el discurso de lo que estábamos contando? Que te parezca lógico, pero yo hoy tenía también el objetivo de hablar de enfermedades que no fueran solo el estrés, la depresión y la ansiedad, sino, bueno, como a veces se cuenta, ¿no? Como los niños con autismo tienen una clara disbiosis intestinal. Eso a veces cuesta de que toda la sociedad lo reciba con las manos abiertas, ¿no? Eso. Y no sé si en casos como Alzheimer también estamos hablando de un vínculo clarísimo con la microbiota y en todos estos temas que estábamos hablando. U otra enfermedad que nos quieras hablar, la esquizofrenia, por ejemplo. Yo no sé, tú sabrás más qué casos te vienen en consulta.
nosotros nos basamos un poco en plan, vuelve a sonar mucho. Sí. Y no sé, tú tienes más el termómetro de lo que está pasando con los pacientes. Pues mira, a ver, hay una cuestión básica, ¿no? Cuando hablamos de trastorno mental grave, en el caso de la esquizofrenia, muchas veces nos olvidamos que tiene un dato epidemiológico muy claro, tiene una prevalencia habitual del 1% de la población, lo cual quiere decir que en España hay unos 460.000 personas que padecen esta enfermedad, no son pocos. Y lo segundo es que, evidentemente, ha habido un avance desde los años 50, cuando se empezó con los primeros fármacos neurolépticos, muy importantísimo en el tratamiento para esta enfermedad, pero que evidentemente no tiene una recuperación funcional al 100%, y que el deterioro cognitivo que acompaña a la enfermedad no es reversible en la mayor parte de los casos. Y que evidentemente, por cambios en el estilo de vida, por un mayor sedentarismo, por los propios efectos secundarios de los psicofármacos que se utilizan para su tratamiento, son personas que arrastran un síndrome metabólico importante, ¿no? Con la tríada de hiperglucemia, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, lo cual reduce muchísimo, o reducía, antes de que nos preocupáramos de esta parte de su enfermedad, reducía mucho su esperanza de vida. Claro, todo lo que sea una alimentación sana, ¿no? El tener también una suplementación y una buena alimentación antioxidante, el retirar alimentos proinflamatorios y desde luego promover cualquier tipo de ejercicio físico es algo que acompaña muy bien al tratamiento y la recuperación de estas personas, porque al final, en el caso de estas enfermedades, el paradigma de tratamiento ha cambiado. Ya no es solo la reducción de determinados síntomas positivos, ¿no? Para entendernos, pues cuando tienen alucinaciones, ideas delirantes, pérdida de memoria, etcétera. No, se trata también de recuperar un proyecto de vida, de ser funcionales, de poder tener una mayor sociabilidad y una adaptabilidad al entorno en el que viven. Y todo ello requiere una acción integral e integrativa. No nos podemos quedar únicamente en el tratamiento psicofarmacológico. Hablando del Alzheimer, bueno, es una enfermedad muy estudiada, es una demencia que sin duda es la más frecuente, su incidencia y prevalencia aumenta y va a aumentar, por un hecho clarísimo, se asocia a una mayor edad y la esperanza de vida de nuestra población está incrementándose, por tanto, cada vez hay más casos. Se conoce un poco su fisiopatología, ¿no? Un gen alterado que hace que se deposite una proteína anómala llamada amiloide en una parte de las neuronas que es el citoesqueleto, en el ovillo neurofibrilar, y por tanto ya no pueden hacer sus funciones, y sí se caracteriza sobre todo por la pérdida de memoria reciente, ¿no? Y de memoria inmediata. Pero las funciones cognitivas que se pierden con el Alzheimer y toda la afectación am, global es muchísimo mayor, ¿no? Sobre todo la concentración y la capacidad de planificación. Y ahí es donde, independientemente de todos los estudios que hay con los fármacos inhibidores de una enzima que se llama la acetilcolinesterasa, desde la perspectiva integrativa se está ayudando mucho con la suplementación. Por ejemplo, es el GABA, ¿no? Antes pensábamos que era únicamente un suplemento, un neurotransmisor que tenía su influencia sobre el circuito del estrés y, sin embargo, la función esencial en las funciones cognitivas, sobre todo en la llamada capacidad de planificación, es muy importante. Y se ve que la ingesta de GABA, incluso con 800 miligramos en ingesta única en personas con Alzheimer, puede mejorar mucho a la hora de seleccionar diferentes acciones, a la hora de planificar, a la hora de mejorar su actividad motora, ¿no? Y incluso en Japón se hizo un estudio muy interesante con un alga, que es la Laminaria japonica, creo que lo he dicho bien, que tiene un porcentaje de GABA muy importante y que parece también estar detrás de la longevidad con salud, ¿no? De determinadas poblaciones, sobre todo en la isla de Hokkaido, en el norte, en el Japón, que de hecho son las personas con mayor esperanza de vida en el planeta. Y claro, si ayudamos con con una buena nutrición antioxidante y una mejora de la movilidad, es cierto que retrasamos, ¿no? El deterioro que conlleva la enfermedad de Alzheimer. Pero para prevenir, no te apuntas a ninguna moda longeva que diga, si comes de esta manera, los americanos dicen que vas a prevenir mogollón cualquier Claro. problema de salud mental gordo como A este. ver, hay una tríada básica de oligoelementos que son fundamentales y que nunca pueden faltar en nuestra dieta o en nuestra suplementación en este caso, ¿no? O diría cuatro, venga. Las vitaminas del grupo B, B1, B6, B12 sobre todo, el ácido y el ácido fólico, los ácidos omega 3, que se encuentran con mucha frecuencia en cantidad en pescado azul, pero que no siempre ingerimos lo suficiente y es necesario suplementar. Y luego el zinc y el magnesio, que son cofactores también fundamentales
para aquellos neurotransmisores y aquellos procesos cerebrales que se ven modificados con la aparición de las distintas tipologías de demencias. Y luego añadiría dos cuestiones básicas. No hay que olvidar que el 20 o 25% de las demencias son mixtas o vasculares, es decir, se producen básicamente por fallos en la circulación cerebral. Y esos fallos en la circulación cerebral no se producen por casualidad. Sí, pueden ser por anomalías graves del endotelio de la pared arterial, que se produzca un aneurisma y la rotura del mismo, o cualquier tipo de obstrucción. Pero fundamentalmente se deben a las placas de ateroma por una mala alimentación y por tanto una hipercolesterolemia. Y luego una situación que no nos damos cuenta hasta qué punto también afecta en ese sentido, que es una ingesta de hidratos de carbono de absorción rápida y una hiperglucemia sostenida con todo lo que conlleva, también para la salud cerebral, independientemente de que los disacáridos sean necesarios, ¿no? Que es el combustible del cerebro. Y en cuanto al magnesio, que se encuentra en muchísimos alimentos, pero no tanto como nos gustaría, yo sí que optaría por suplementar de forma preventiva, sin ningún problema. Y un comprimido único en forma de, vamos, en posología nocturna, nos puede ayudar a prevenir este tipo de cosas. Magnesio, zinc, omega 3 y vitaminas del grupo B y algo más has dicho cuando has dicho las vitaminas del grupo B. Y el selenio, no sé si lo he mencionado, pero también es algo No, no, fundamental. No, también, ¿eh? sí. Muy bien. En cuanto a los niños y a sus enfermedades psiquiátricas, ¿alguna aportación? ¿Ves a niños? Yo personalmente no visito niños porque ese sí que es un reto espectacular y es cierto que hay enfermedades que desde la medicina integrativa, digamos, en enfermedades más en el área de las neurociencias, que sí que se han de tener en cuenta que tienen muchísima influencia en la inflamación intestinal, ¿no? Y sobre todo casos de disbiosis graves. Y en eso se está produciendo, sobre todo en los estudios del trastorno espectro autista y en el muy diagnosticado, no siempre acertadamente, trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Y de hecho se está viendo que muchos niños a los cuales se les receta el metilfenidato famoso es un derivado anfetamínico, ¿no? Para mejorar la atención, disminuir la hiperactividad y por tanto mejorar el rendimiento escolar, muchas veces suplementando con ácido fólico y con determinadas cuestiones, mejoramos ese rendimiento y no necesitamos una dosis de metilfenidato tan alta en el caso de estos niños. Luego está el aspecto nutricional. Curiosamente, la generación actual de niños y adolescentes tienen a su alcance probablemente la mayor y mejor variedad de alimentación que se haya tenido nunca. Y sin embargo los hábitos alimentarios no se cuidan tanto. Y habría que retirar o disminuir, y es una cuestión muy cultural, el carbohidrato de absorción rápida y desde luego el ácido graso saturado o el triglicérido saturado de alimento procesado, que eso es absoluto veneno para la neuroplasticidad de un niño, ¿no? Y todas las consecuencias que se pueda acarrear. No hay que olvidar que el cerebro de un niño está en desarrollo, neurodesarrollo, hasta los 12-13 años, que por eso son auténticas esponjas y el proceso de aprendizaje es enormemente rápido para cualquier habilidad, conocimiento idiomático o cualquier otra cosa. Por tanto, también es un cerebro mucho más permeable a determinadas toxinas y también que se puede reequilibrar más fácilmente con el uso de suplementación. Ácido fólico, que ahora lo has dicho para los niños, era el que habías dicho antes de vitaminas del grupo P. Exacto, Ácido fólico, zinc, magnesio, selenio y omega 3. exacto. Bien. Una última cosa que no he valorado con ningún profesional y hace días que lo tengo por ahí, y es este estudio que mucha gente sabe de Harvard, donde se relacionaban infecciones como el Epstein-Barr con una elevada probabilidad de desarrollar esclerosis múltiple en el futuro. El dichoso Epstein-Barr. O sea, solo nos faltaba decir que el virus que provoca la mononucleosis podría ser la causa principal de la esclerosis múltiple. Y salió en todos los medios de comunicación y no lo he valorado con ningún profesional de la salud integrativa hasta hoy, si quieres darnos tu opinión, Carlas. Mira, absolutamente. Para mí me parece un estudio revolucionario y que además, por su metodología y resultados, ofrece muchísima esperanza a todas las personas que padecen esclerosis múltiple. Claro, no hay que olvidar que la esclerosis múltiple
Se debe a muchísimas causas. Evidentemente hay una causa genética, también se da mucho en determinados grupos de población o por distribución geográfica, afecta al sistema inmunológico y evidentemente el hecho de que haya una desmielinización, ¿no? Una pérdida de la vaina de mielina, que es la proteína que recubre los axones de las neuronas, normalmente siempre se conocía que era por causa autoinmune. Es decir, el sistema inmunológico ataca de forma anómala, como ocurre en muchas otras enfermedades autoinmunes, em, este tipo de estructuras, ¿no? Como la vaina de mielina. Claro, si la exposición a un virus, en este caso la Epstein-Barr, puede ser el detonante de esta acción inmunológica y que se presente en la esclerosis múltiple, tenemos una vía terapéutica muy interesante, mucho más allá del interferón beta o de otros tratamientos farmacológicos que se tiene. No hay que olvidar que el Epstein-Barr es causante de muchísimas patologías también a nivel inflamatorio y que va mucho más allá de la mononucleosis infecciosa. De hecho, se estima, según estudios epidemiológicos, que entre el 32 y el 48% de la población podría llegar a ser portadora del Epstein-Barr en algún momento de su vida, ¿no? En términos de prevalencia vida. Bueno, si evidentemente añadimos que los niveles bajos de vitamina D, el tabaquismo crónico, la obesidad son factores de riesgo que se asocian a la esclerosis múltiple, empezamos a tener muchos factores sobre los cuales es fácil actuar. Que al final las enfermedades neurológicas, yo me reconozco como neurólogo frustrado, aunque al final hice psiquiatría, lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces la desesperanza que acompaña al diagnóstico de determinada enfermedad por la gravedad de su sintomatología, no lo olvidemos, ¿no? La imposibilidad de caminar, por ejemplo, mm, ha de ofertarse con todo tipo de tratamientos y evidentemente evitar los agravamientos y sobre todo mejorar el curso de la enfermedad. Al final la esclerosis múltiple tiene muchos plazos de remisión habitualmente y un 10-20 años a partir de la aparición de la enfermedad se suele mantener bien, ¿no? Y, y si podemos suplementar y podemos frenar la progresión constante de determinados síntomas de esclerosis múltiple, estaremos ofreciendo una gran vía de esperanza a muchas personas. Estamos terminando, Carlas. Tú cuando pasas consulta, ¿haces de PNI y psiquiatra a la vez y desde la primera visita? ¿O cómo te partes en dos? ¿O haces dos anamnesis o eres un dos en uno? En toda regla, lo digo para la gente, que la siguiente pregunta es, dime que no tienes una lista de espera de un año y que te pueden encontrar online porque te están escuchando de todo el mundo si llaman a Institut Chevi, ¿verdad que? ¿Tú físicamente estás en Barcelona normalmente? Sí, físicamente estoy entre Barcelona y Andorra. Paso visita presencial en el Instituto Conchevi los viernes, ¿En igual- Barcelona? en Barcelona, igual que él baja los lunes desde Olot, y pasamos consulta también online. Vale, No, un año no, yo creo que estamos en los 2 meses, es una cosa más vale. razonable, 2 meses y medio, 3 meses, ¿no? Está bien haber empezado por la segunda Claro, respuesta, que es la que pues regenera como en plan, no me digas nada si no tienes horas. exactamente. Y Y luego, ahora eso, ¿no? PNI psiquiatra, qué pasada, ¿no? Qué lujo. pues fíjate, yo suelo hacer siempre las dos cosas. Intento hacer un dos en uno, pero también depende del momento en el que se me deriva la persona, ¿no? Porque nosotros trabajamos muy bien, yo creo que personas de disciplinas distintas, ¿no? Pero que todos somos psiconeuroinmunólogos y trabajamos también en los casos en colaboración. Y muchas veces a mí me derivan como una segunda opinión un determinado caso cuyo tratamiento integrativo ya ha sido puesto de manifiesto, donde se ha hecho también determinadas, bueno, todas las acciones debidas y los test diagnósticos, incluido el test de disbiosis, con lo que a mí me llega la parte, ¿no? Ya únicamente más centrada en el sistema nervioso central, la parte de la anamnesis psiquiátrica y el tratamiento que sea integrativo. Pero Claro. muchas veces hago visitas desde el principio de personas cuyos síntomas son una cefalea, una mala absorción intestinal, un problema de decaimiento, falta de energía o personas simplemente que arrastran un estrés multifactorial y que necesitan un abordaje integrativo desde la PNI. Qué reto, qué valiente. Bueno, Dios mío, porque mucha gente que ha hecho el periplo es que hasta ha hecho el periplo dentro de los PNIs y después llega a ti, porque todo lo sí, otro no le ha funcionado. sí. Pero qué bonito ver seguro la evolución y satisfacción de los pacientes a los que estáis ayudando, Carlas. O sea, eso es lo que seguramente te levanta de la cama cada mañana. Sí, porque al final, fíjate, muchas veces en contra de la formación clásica que algunos podemos tener de la psiquiatría, nos hemos dado cuenta que con un simple probiótico, en lugar de un antidepresivo, regulábamos el estado de ánimo, ¿no? Y que se nos abrió un fascinante mundo al darnos cuenta que las carencias del bifidobacterium infantes, de la Akkermansia mucinófila, estaban muy detrás, ¿no? de casos de depresión o del Faecalibacterium praunici.
Has dicho 3 muy importantes, que no nos Sí. los dejemos. Vuélvelos a repetir. Venga, sí, porque los nombres a veces nos Bifidobacterium cuestan incluso a nosotros, efectivamente, sí. Bueno, el Bifidobacterium infantis, ¿vale? Y que además, cuando esto se regula, nos ayuda a regular mucho los niveles de cortisol. En este sentido, es una bacteria muy amiga, ¿no? La Akkermansia mucinophila, que es difícil de encontrar en un probiótico aislado y que al final hay que dar probióticos que indirectamente ayudan a mejorar los niveles de Akkermansia. Y posteriormente también tenemos lo el que Praunici. sería exacto, y el Faecalibacterium praunici, ¿no? Cuando está Y bajo, sí, es más fácil que haya un cuadro de depresión. exactamente. Y sobre todo, si modificamos la alimentación, también mejoramos los niveles, o sea, es de Faecalibacterium prausnitzii, ¿no? Es decir, al final es una bacteria al cual le encanta cosas como la fruta, los cereales integrales, los lácticos, si la persona no tiene intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues incluso el café a dosis moderada. Entonces, bueno, pues estemos faltos de esa bacteria para desarrollar unidades formadoras de colonias de la misma. Basta muchas veces con incrementar esos alimentos, ¿no? Y dar de comer a la bacteria. Carlas Moore, muchísimas gracias. Ha sido un placer y espero que haya una segunda oportunidad, porque como veis, estábamos aquí apurando hasta el final, en plan, vale, cuenta esto también, que también lo quiero, para el podcast. Gracias de verdad y nada, que te localicen en Institut Chevy, ¿verdad? Que te van a encontrar pronto y rápido, que la gente que escucha este podcast es muy lista. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Nuria. Un placer y hasta la próxima. Hasta Fantástico. otra. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo. Naturs Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.